Las arterias de la cabeza y del cuello proceden de las carótidas y de las subclavias. Las carótidas comunes y subclavias tienen un origen diferente a la izquierda que a la derecha del cuerpo. El lado derecho proceden de la bifurcación del tronco brachiocefálico y el lado izquierdo nacen directamente del arco de la aorta. Este tiene su origen en el ventrículo izquierdo y de la concavidad del arco de la aorta nacen de anterior a posterior y de derecha a izquierda el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. La arteria carótida externa se extiende desde la bifurcación de la arteria carótida común hasta 4 o 5 centímetros superiormente al ángulo de la mandíbula. Ahí se va a dividir en sus ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria carótida externa da múltiples ramas colaterales. Atendiendo a su orden de emergencia, son las arterias tiroidea superior, la lingual, la facial, la faringe ascendente, la occipital, la auricular posterior y las ramas parotidias de la arteria auricular posterior y de la arteria temporal superficial. Nace de la cara anterior de la arteria carótida externa. Desde ese punto se dirige medial, anterior e inferior y alcanza el extremo superior del lóbulo de la glándula tiroides. Presenta dos ramas colaterales, la rama esternocleidomastoidea, que penetra en la porción media del músculo cerca de su borde anterior, y la arteria laringe superior, que se distribuye por los músculos de la laringe y de la mucosa del vestíbulo. En el vértice del lóbulo lateral de la glándula tiroides se divide en tres ramas: anterior, lateral y posterior. Nace generalmente de la cara medial de la arteria carótida externa, de 1.5 a 2 centímetros superiormente al origen de esta arteria. Sus ramas colaterales son la rama suprayoidea, que sigue el borde superior del hueso ilioides, y este se anastomosa con la del lado opuesto, y la rama dorsal de la lengua o lingual, que se distribuye por el pilar anterior del velo del paladar, la epiglotis y la base de la lengua. Base de la cara posterior de la arteria carótida externa. Asciende verticalmente sobre la pared lateral de la faringe y proporciona ramas a la pared faríngea y a los músculos prevertebrales. Da ramas mediales para la faringe, ramas posteriores o prevertebrales y la arteria meningea posterior. La arteria facial se origina de la cara anterior de la arteria carótida externa. Esta arteria se dirige en sentido superior y anterior adosada a la pared faríngea. Pasa inferiormente al vientre posterior del músculo digástrico y al músculo estiloideo, y luego penetra en la celda submandibular. Seguidamente se incurva sobre el borde inferior de la mandíbula y luego asciende por la cara. Se dirige hacia la comisura de los labios y luego se endereza para recorrer el surco nasolabial y termina en el ángulo interno del ojo, anastomosándose con la arteria dorsal de la nariz. Entre sus ramas colaterales tenemos a la arteria palatina ascendente, las ramas submandibulares, la arteria submentoniana, la rama pterigoidea, la arteria massetérica, la arteria labial inferior, la arteria labial superior, la arteria nasal lateral, y sus ramas terminales son la arteria angular, de la cara posterior de la arteria carótida externa. La arteria occipital se dirige superior, posterior y un poco lateralmente, cruza la cara anterior de la vena yugular interna y asciende posteriormente al intersticio estilodigástrico y el vientre posterior del músculo digástrico también. La arteria occipital se dirige en sentido medial y se desliza sobre el músculo occipital. Entre sus ramas colaterales tenemos que presentan numerosas ramas musculares, la arteria estilomastoidea y una rama meningea de la arteria occipital. Se origina de la cara posterior de la arteria carótida externa, superiormente a la arteria occipital. Entre sus ramas colaterales presenta parotidias, ramas musculares y a la arteria estilomastoidea, cuando esta no proviene de la arteria occipital. Entre sus ramas terminales tenemos una anterior o auricular y la otra posterior o mastoidea. La arteria temporal superficial es la rama de bifurcación lateral y superficial de la arteria carótida externa. Sus ramas colaterales son la arteria transversa de la cara, la arteria cigomática orbitaria y la arteria temporal media, y sus ramas terminales son la anterior o frontal y la posterior o parietal.
La arteria maxilar es una rama de la bifurcación medial o profunda de la arteria carótida externa. Esta se extiende a través de la fosa infratemporal hasta el agujero del fenopalatino. Esta arteria proporciona 14 ramas colaterales que pueden dividirse en 4 grupos. Las del primer grupo son la arteria timpánica anterior, la arteria meningia media y la rama meningia accesoria. Las del segundo grupo son la arteria alveolar inferior, la arteria masentérica, la arteria temporal profunda posterior y las ramas pterigoideas. Las del tercer grupo son la arteria bucal, la arteria temporal profunda anterior, la arteria alveolar superior posterior y la arteria infraorbital. Y las del cuarto grupo son la arteria palatina descendente, la arteria del conducto pterigoideo y la arteria pterigopalatina. La arteria carótida interna. Esta se extiende desde la bifurcación de la arteria carótida común hasta el cráneo, donde termina al lado del nervio óptico. En un principio, la arteria carótida interna está situada en el cuello, atraviesa inmediatamente de inferior a superior el espacio laterofaríngeo y después el conducto carotídeo y el seno cavernoso, para desembocar finalmente en la cavidad craneal. La arteria oftálmica nace de la arteria carótida interna medialmente a la apófisis crinoides anterior. Sus ramas colaterales pueden dividirse en 3 grupos. Las del primer grupo son la arteria central de la retina y la arteria lagrimal. Las del segundo grupo son la arteria supraorbitaria, las arterias ciliares posteriores cortas, las arterias ciliares posteriores largas y las arterias musculares de la arteria oftálmica. Y las del tercer grupo son la arteria etmoidal posterior, la arteria etmoidal anterior, las arterias palpebrales y la arteria supratronclear. Las arterias subclavias nacen a la derecha del tronco brachiocefálico y a la izquierda del arco de la aorta. Cada una de ellas se extiende hasta el borde inferior del músculo subclavio, donde se continúa con la arteria axilar. Esta arteria proporciona 9 ramas colaterales. La arteria vertebral nace de la cara superior de la arteria subclavia, cerca del origen de este tronco y se extiende hasta la cavidad craneal. La arteria torácica interna nace de la cara inferior de la arteria subclavia, un poco lateralmente a la arteria vertebral. Esta desciende posteriormente al patrón esternocostal hasta el sexto espacio intercostal, donde ésta se divide en ramas terminales. El tronco costocervical se origina a partir de la cara posterior de la arteria subclavia, a la altura de la arteria torácica interna, donde ésta se divide en 2 ramas, la arteria intercostal suprema y la arteria cervical profunda. El tronco tirocervical nace de la cara superior de la arteria subclavia, un poco lateralmente a la arteria vertebral. Esta se divide en 4 ramas terminales, las arterias tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello y supraescapular. La arteria dorsal de la escápula nace en la porción interescalénica de la arteria subclavia, de las porciones intra o extraescalénica de esta arteria. En particular, da origen a una importante rama subtrapezoidea que desciende profunda al músculo trapecio y lateral al nervio accesorio.